Muy buenas tardes, noches a esta altura de las circunstancias y del año en Argentina a todos y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia. De vez en cuando otras cuestiones, hace mucho que no hablamos de otras cuestiones, pero ya llegará el momento, eventualmente va a ocurrir. Hoy tenemos como parte de nuestro largo ciclo sobre descenso a los infiernos y la Segunda Guerra Mundial, una transmisión que va a versar sobre un periodo, un conflicto que podríamos considerar parte de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los historiadores lo considera así, pero que resulta sumamente singular y no ha sido tan trabajado, ni analizado, ni explorado. Es más, muchas veces es como que ese conflicto simplemente ocurrió, tuvo el desenlace que nadie esperaba en ese momento, y listo, ¿no? Y queda como un elemento, una nota aparte al desarrollo central de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, por supuesto, de la Guerra de Invierno, la campaña del Ejército Rojo en Finlandia entre noviembre 30 de noviembre, ¿no? Entre diciembre de 1939 y marzo de 1940. Literalmente el invierno, porque en Rusia se considera que el invierno empieza el 1 de diciembre y termina el 1 de marzo. Pero antes de ahondar propiamente en el conflicto de la guerra de invierno, algunos anuncios parroquiales, algunos comentarios sobre cómo venimos trabajando en estas semanas. Como habrán notado, hoy tuvimos un video reducido, cortito, sobre lo que fue la muerte de Adolfo Hitler, ya que el día de hoy se cumplen básicamente 80 años del suicidio de Hitler, y en estos días vamos a tener toda una serie de videos cortitos sobre distintas efemérides. La idea era esta semana hacer dos transmisiones en vivo. Esta transmisión fue accidentada, estaba programada para el día de ayer, que era martes, que no es el día que solemos transmitir. Voy a tratar de hacerlas porque es muy probable que la semana que viene no tengamos transmisión, tal vez algún contenido, pero esto se debe a que hay un evento importante de Fuerza Mayor. Se enterarán por mis redes sociales, me pueden seguir en el profe Borda y ahí hablamos al respecto, y van a poder ver de qué se trata. Pero seguramente la semana que viene, aunque no haya transmisión en vivo, tendremos algún contenido, algunas características y quizás más de un contenido. Pero bueno, con eso... y un último anuncio parroquial. En mayo voy a estar dictando un curso de historia argentina sobre el periodo de unitarios y federales. Este curso consta de 4 encuentros temáticos en los que analizaremos el periodo de la historia argentina que va de 1820 hasta 1832, ¿no? Llegando al primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Para aquellos que quieran anotarse, pueden hacerlo a través de mi correo, que es el profeborda@gmail.com. Ahí solicitan los requisitos de inscripción y nada, abonan el arancel, es arancelado. Hay mucho trabajo ahí atrás, por eso uno tiene que hacerlo, y es lo que permite sostener otras cosas dentro de este canal y demás. Sin más anuncios parroquiales, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Y voy a sacar esto. Perfecto. La Guerra de Invierno. Conflicto relativamente poco explorado cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos antes, suele ser una nota al pie de página, suele ser un comentario. Incluso muchas historias del siglo XX, cuando analizan la Segunda Guerra Mundial, quizás dedican 2 o 3 renglones a este conflicto y queda en un margen. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial, como un conflicto global que afectó a todos los continentes, en el que se vieron involucrados decenas de países, e incluso otros se vieron involucrados de forma indirecta, está llena de pequeños conflictos, batallas y enfrentamientos que muchas veces no toman la atención que merecerían para sus protagonistas, sus descendientes y demás. Pero lo interesante de la Guerra de Invierno es que fue una guerra que en su periodo llamó muchísimo la atención y sin embargo hoy en día, como decíamos, forma parte de una nota al pie de página cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. Acá hablamos básicamente, y tenemos acá la fotografía, de la invasión del Ejército Rojo a Finlandia. En esta foto vemos a combatientes del Ejército Rojo con sus uniformes de invierno, pero no de nieve, ya hablaremos al respecto, avanzando en medio de las complicaciones que supuso el Teatro de Operaciones de Finlandia. La guerra que impulsó Joseph Stalin en este territorio tenía el objetivo de asegurar las fronteras soviéticas, casi a la manera en que había ocurrido en Polonia, donde se pretendía facilitar la capacidad defensiva de la Unión Soviética en caso de una agresión occidental, ya sea la Alemania nazi o, en el pensamiento de Stalin, los aliados occidentales. Sin embargo, a pesar de que Finlandia es un país ínfimo en extensión por comparación a la Unión Soviética,
no pequeño para los estándares europeos, dentro de todo, que tenía una población mucho más reducida y que recién atravesaba prácticamente 20 años de existencia independiente, demostró ser un hueso muy duro de roer para el Ejército Rojo, debido a montones de factores que tienen que ver con el mando soviético, el clima, las condiciones geográficas y la época del año y la forma en la que los finlandeses realizaron sus operaciones militares. El Ejército Rojo encontró en la Guerra de Invierno una situación realmente difícil que para muchos representó una verdadera humillación. La capacidad que tuvo el ejército finlandés, por el que nadie hubiera apostado, para defender su territorio, llevó incluso a la conformación de leyendas y de narrativas sobre el heroicismo, la gallardía de los soldados finlandeses, incluso a la leyenda de los francotiradores finlandeses, y entre ellos el que muchos consideran el mayor francotirador de la historia. Así que, debido a la calamitosa experiencia del Ejército Rojo en Finlandia, la Guerra de Invierno se convirtió en un conflicto que llamó muchísimo la atención de los grandes líderes del mundo y para muchos fue la demostración de que el Ejército Rojo no estaría en condiciones de luchar una guerra de verdad en otros escenarios. Así que el día de hoy vamos a hablar de la Guerra de Invierno. Ahora, posiblemente para aquellos que sean aficionados a la historia militar, que sean aficionados a la Segunda Guerra Mundial, muchas veces se hayan encontrado con videos, incluso, si no me equivoco, hay un tema de Sabaton. Yo recordaba de chico una banda muy marginal de death metal en Argentina que se llamaba Warbreed, que tenía un tema sobre la Guerra de Invierno, ¿no? Y lo interesante es que dentro de lo que es la historiografía así más militar y demás, siempre esto ocupa como un lugar de nota al pie de la proeza militar finlandesa, pero nos falta mucho del trasfondo político, histórico, del contexto geopolítico que permitió el conflicto. Es como que simple y llanamente a Stalin se le dio por invadir Finlandia. Así que hoy vamos a tratar de hacer un aporte desde otra perspectiva, que es incorporar algunos elementos de cómo se produce la independencia de Finlandia, qué lugar ocupaba en la historia de Rusia y sobre todo qué lugar ocupaba geográficamente. Hay que empezar señalando que las relaciones entre Finlandia y Rusia siempre han estado marcadas por el conflicto. De hecho, para los que sigan la geopolítica internacional, el ingreso de Finlandia a la OTAN ha abierto otro frente de conflicto entre las potencias occidentales y la actual Federación Rusa. Esto se debe a una cuestión singular, y es que muchas veces hablamos del tema de las fronteras y lo que es básicamente el carácter histórico de las fronteras entre los países. Y lo cierto es que Finlandia y Rusia como tal no tienen fronteras naturales. No hay una clara definición de dónde empieza Rusia y dónde empieza Finlandia. Y en este sentido hay que entender que Finlandia durante prácticamente un siglo fue parte del Imperio Ruso. Ahora, a su vez, durante siglos, este fue un teatro de conflicto entre diversas potencias que se disputaban su preeminencia en el Báltico. Si nosotros quisiéramos analizar básicamente geográficamente la región que va de Finlandia a Rusia, nos encontraríamos con el mar Báltico, este mar en donde se encuentran los famosos países bálticos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia, por supuesto Rusia. Acá encontramos el Golfo de Finlandia, en donde se encuentra Helsinki, que es la capital. Y ahora vamos a ver este tema. En este periodo siempre encontramos una gran problemática a la hora de pensar Finlandia, que es la cercanía que tiene a muchas de las ciudades más importantes de Rusia. Entre ellas, Leningrado, /San Petersburgo, /Petrogrado. Ahora, por este periodo encontramos lo que se conoce como el lago Ladoga, uno de los lagos más importantes de esta región del Báltico, lo que se conoce como el Istmo de Karelia, y hacia el norte el Mar Blanco, en donde vamos a encontrar a su vez la ciudad portuaria de Murmansk. Ahora, este territorio está marcado primero por ser un territorio sumamente septentrional, en donde hace muchísimo frío en invierno, y ser básicamente una región de baja densidad demográfica. Si uno mirara el paisaje de Finlandia, sobre todo en esa época, se encontraría con que es una suma de bosques, hacia el norte tundras, que se cubren de nieve gran parte del año. Y tenemos marismas, pantanos y demás. Ese
Esas condiciones geográficas siempre habían hecho de Finlandia un lugar singular y poco poblado. De hecho, gran parte de esa extensión no estaba muy habitada. A su vez, a lo largo de la historia, en Finlandia encontramos una configuración muy singular de pueblos eslavos. Si uno ve lo que es el idioma finlandés, se encuentra que hay profundas diferencias entre las otras repúblicas bálticas y Finlandia, porque en su momento la colonización germana de las cruzadas no tuvo tanta influencia en Finlandia como tuvo en las actuales Letonia, Estonia, Lituania, Noruega, Suecia y Dinamarca, incluso en Rusia, donde se produjo el conflicto de las cruzadas bálticas. En ese sentido, el pueblo finlandés siempre mantuvo algunas características peculiares y culturales y cierta identidad que se expresaba, por ejemplo, en el idioma, a pesar de que durante siglos Finlandia no fue un país independiente. De hecho, la idea de un estado independiente finés es una construcción relativamente moderna que tiene poco más de un siglo. Por ejemplo, durante el siglo XVI, Finlandia era básicamente parte de los territorios de la dinastía sueca, ¿no? La dinastía de los Vasa, por ejemplo, había implantado su dominio sobre este territorio y hasta el siglo XIX Finlandia era básicamente una extensión del imperio sueco en el Báltico. De hecho, Suecia había tenido una serie de guerras ya en el siglo XVI, por ejemplo, las guerras de Livonia contra el Zarato de Moscovia, liderado por Iván el Terrible. Ahora, en el siglo XVII, por ejemplo, durante la Guerra de los 30 años, tema al que hemos dedicado el video más largo de este canal, y que siempre lo pueden ver, Gustavo Adolfo de Suecia, el León del Norte, tenía entre sus fuerzas de élite más aclamadas los Hakapelita, que era la caballería ligera de choque finlandesa, que era una de las fuerzas emblemáticas del ejército sueco. Ahora, a partir de lo que es el ascenso de Pedro el Grande de la dinastía Romanov, que se va a convertir en el constructor de Rusia como una potencia progresivamente occidentalizada, con gran presencia en el Báltico, lo que vamos a ver es el interés del naciente imperio ruso. Pedro el Grande es el primer zar que es coronado emperador de Rusia como tal, de expandir el imperio hacia el Báltico, y como parte de ese proceso tenemos la fundación de la ciudad de San Petersburgo. San Petersburgo tiene la particularidad, ¿no?, de estar ahí nomás frente al lago Ladoga y haber sido concebido como una capital que no es natural. Fue construida sobre pantanos, sobre marismas, era que tuviera una salida al Báltico y que como tal también fuera una ciudad europea. Esto formaba parte de ese intento de acercamiento a Occidente que intentó Pedro el Grande, que se expresó también en elementos estilísticos, ¿no? La incorporación de la moda francesa e incluso de los hábitos de vestir. Muchos mencionan el famoso impuesto a la barba que estableció Pedro el Grande. A partir de lo que es la fundación de San Petersburgo, que eventualmente se llamará Petrogrado, eventualmente Leningrado y de nuevo San Petersburgo, tendríamos una nueva capital para el imperio ruso. San Petersburgo fue concebida para reemplazar a Moscú como capital del imperio. Y este territorio, a lo largo de la historia, ha marcado un gran problema con respecto a Finlandia. ¿A qué se debe esto? Bueno, fundamentalmente a que San Petersburgo, lo que va a ser la capital del imperio ruso y posteriormente la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética y la Federación Rusa, se encuentra extremadamente cerca de la frontera con Finlandia. De hecho, ahora vamos a ver que por entonces la frontera de Finlandia estaba más cerca de lo que se encuentra hoy en día. Estaba básicamente a mitad del istmo de Karelia y el lago Ladoga. Por lo tanto, esa ciudad de San Petersburgo, rebautizada Leningrado, segunda ciudad en población, la cuna de la Revolución de Octubre y demás, siempre podía verse amenazada por la presencia finlandesa. Ya vamos a retomar esto. Ahora, esto no sería un problema a partir del siglo XIX, debido a que en el marco de las guerras napoleónicas y lo que fue la guerra de Finlandia, perdón, me adelanté, me adelanté. Bueno, con Pedro el Grande se inicia esta disputa por el Báltico con Suecia, que se expresó en las famosas Grandes Guerras del Norte. Ahora, en el siglo XIX, ya con un imperio ruso que se ha consolidado como la principal potencia en el Báltico,
Alejandro I, zar de Rusia, aquel que derrotó a Napoleón, también emprendió una serie de guerras que le permitieron en 1808 y 1809 derrotar a Suecia en una de las últimas guerras en las que se vio directamente involucrado la nación sueca. Un detalle que tal vez hayan escuchado alguna vez: Suecia hace más de 200 años que no tiene un conflicto armado declarado como tal. Ahora, en la guerra de Finlandia, el Imperio Ruso se anexionó el territorio de Finlandia. Y a partir de entonces, esta pasó a ser el Gran Ducado de Finlandia, un territorio autónomo dentro del Imperio Ruso, que tenía un gobernador nombrado por los zares. Así, el Imperio Ruso se extiende y consolida definitivamente en el Báltico. Ese Gran Ducado de Finlandia formaba parte con todas las características de las lógicas que tenía el Imperio Ruso, ¿no? Con la extrema riqueza que podía disfrutar la aristocracia y la pobreza de la enorme mayoría de la población, que es una población rural, analfabeta y pobre, de campesinos y siervos hasta la década de 1860. Ahora, en Finlandia la población no fue ajena a esta. El Imperio Ruso, a su vez, era un imperio multicultural, multiétnico y multinacional. Y en ese marco, en el siglo XIX, va a emerger un proceso que va a tener importancia a principios del XX, que es el surgimiento de un nacionalismo finlandés. Con la emergencia de los Estados-nación y los nacionalismos modernos, muchos de los pueblos que vivían como parte de otras grandes unidades políticas asumieron el desarrollo de movimientos nacionalistas que planteaban el desarrollo de un Estado nacional propio. Así, la minoría finlandesa que existía en el Imperio Ruso empezó a tener partidos y organizaciones políticas que defendían esa lucha por la independencia. Incluso se produjo en su momento, en 1904, el asesinato de Nikolai Bobrikov, un mariscal del ejército del Imperio Ruso, que era el gobernador de Finlandia, por un militante nacionalista finlandés. Esto tenía que ver también con un proceso de agitación que también se desarrolló en conflictos que fueron generales del Imperio Ruso. Por ejemplo, durante la Revolución de 1905 hubo agitación, huelgas y protestas en Finlandia. Esto daba cuenta de que esa población finlandesa estaba integrada en una historia política convulsionada que estaba atravesando el Imperio Ruso a principios del siglo XX. Y en ese marco se produce la Gran Guerra. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, a la que también dedicamos un video muy desarrollado, vio en el frente oriental la batalla entre los ejércitos de los zares, mal equipados, mal alimentados, mal entrenados, muchos de ellos soldados analfabetas, enfrentando al poderoso ejército alemán, que era el ejército más moderno y profesional de Europa continental. Es así que en batallas como, otra vez se me fue, hoy lo estaba buscando y se me fue. Hay una batalla del siglo XV, una batalla de 1914 que tiene el mismo nombre, que ocurre en territorio polaco. Ya me voy a acordar. Es con K. Bueno, ya ven. No es el tema del video. No me voy a quedar con esto. Bueno, pero muy rápidamente, ya a finales de 1914, se hacía patente que el ejército alemán era muy superior al ejército ruso. Y en esa serie de conflictos se producen avances rápidos de las fuerzas alemanas sobre el teatro de operaciones del este. La moral del ejército ruso pasa a ser muy baja y desastrosa. En ese marco de huelgas, protestas y demás, vamos a tener el inicio de la Revolución Rusa. Es la batalla de Tannenberg. Igual que la de los caballeros contra los caballeros teutónicos en el siglo XV. La Revolución Rusa de 1917 lo que inicia es un proceso de guerra civil y convulsiones políticas que sacuden a toda la extensión del Imperio Ruso. Ahora, cuando los bolcheviques toman el poder, ya dedicaremos un video enteramente a la guerra civil, no se produce simple y llanamente la anexión de todos los territorios al control del poder del nuevo gobierno bolchevique, sino que había un proceso de disolución del imperio. El imperio se estaba cayendo a pedazos, surgían movimientos nacionalistas y separatistas, había territorios ocupados por potencias extranjeras, había una guerra civil entre blancos, rojos, pero también con otras fuerzas, e incluso una intervención extranjera en territorio ruso. En ese marco, en el que se está produciendo la descomposición del imperio ruso,
los bolcheviques se ven obligados a firmar una paz humillante con los alemanes en el Tratado de Brest-Litovsk de marzo de 1918. Esta paz, que fue negociada en su momento por León Trotsky, planteaba la necesidad de entregar, en términos draconianos, amplias extensiones del Imperio ruso a los alemanes, con el objetivo de lograr la paz, la consolidación de la revolución, y esperaban se produjera la revolución mundial y sus territorios pasen a ser parte de la patria de los trabajadores. Ahora, la amplia extensión de territorios que serían entregados a los alemanes iban en un corredor que se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Básicamente se le prometía los territorios de lo que era Ucrania, la península de Crimea, la región de Polonia, que era ocupada que era parte del Imperio Ruso, y lo que hoy se conocen como Estonia, Letonia y Lituania. Sin embargo, Finlandia no entraba como una anexión alemana, pero había fuerzas alemanas en ese territorio. Parte del Tratado de Brest-Litovsk lo que planteaba era correr la frontera de ese imperio ruso, de lo que será la Rusia soviética, y reconocer la independencia de Finlandia, que había tenido una revuelta independentista en medio de la descomposición del imperio ruso. Así, entre diciembre de 1917 y enero de 1918, se proclama la independencia de Finlandia. Esa independencia de Finlandia se da de nuevo en el marco de la agitación y las convulsiones revolucionarias que afectaban a toda Rusia. Y formaba parte también de otros grupos, de un proceso que afectó a otros grupos nacionalistas que planteaban conformar su propia independencia. Ahora, a mí me pasó incluso en la carrera de historia que cuando se habla de estas cuestiones, lo que se plantea es, bueno, en Brest-Litovsk Rusia cedió territorios a los alemanes, pero los alemanes después perdieron la guerra y ahí surgieron estados independientes. Y así se formó el mapa de Europa del Tratado de Versalles. Esto a veces se ve así incluso en la carrera de historia. Quiero remarcar esto porque a lo que voy es que esto suele estar invisibilizado como norma o no se le suele prestar mucha atención. Pero el proceso de la independencia de Finlandia fue muchísimo más complejo y conflictivo. Entonces parece que, bueno, automáticamente nació un estado independiente finlandés, todos estaban de acuerdo con eso y ya. Pero en realidad, en Finlandia existía una alta conflictividad política que estaba marcada por esa cuestión que afectaba al imperio ruso en general, que era la emergencia de una guerra civil. Pero no solo eso. El territorio finlandés fue ocupado por las fuerzas alemanas durante la guerra. Así que no es que simple y llanamente automáticamente nació un Estado nacional finlandés independiente y separado sin conflictos, sino que en medio del contexto de la guerra, de la intervención de fuerzas alemanas, la guerra civil y la ocupación con fines políticos de los alemanes de la península de Finlandia, estalló una guerra civil finlandesa en el naciente Estado independiente que tuvo como protagonistas a toda una serie de fuerzas. Así, los alemanes intervinieron en Finlandia, primero como parte de su enfrentamiento con el Imperio Ruso, después para asegurar la independencia de un Estado finlandés, y cuando ya Alemania había sido derrotada, la intervención se mantuvo en forma de los Freikorps, de las compañías libres, los grupos paramilitares de extrema derecha alemanes, que se dedicaron a atacar a los comunistas que podrían haber tomado el poder en Finlandia. Así, en Finlandia lo que hubo fue a su vez una guerra civil entre rojos y blancos. Rojos apoyados por los bolcheviques, que a su vez no se terminaban de consolidar en el poder, así que mucho no podían hacer, y blancos apoyados por los alemanes. Las guardias rojas finlandesas eran lideradas por Kullervo Manner, que era líder del Partido Socialdemócrata finlandés y que formó una suerte de gobierno provisional socialdemócrata en Finlandia por oposición a los blancos, ¿no? Así como teníamos a los rojos militando y planteando no solo una independencia de Finlandia y tal vez una integración de alguna manera a la Unión Soviética cuando ocurriera y
y digamos, un Estado independiente finlandés, también se planteaba una revolución. Y por el otro estaban los blancos. Los ejércitos blancos finlandeses eran una fuerza dirigida por líderes nacionalistas, muchos de los cuales habían tenido vinculación con el ejército alemán. El principal líder nacionalista de los blancos era el general y futuro mariscal Carl Gustav Mannerheim, un general probado que dirigió con suma eficacia las fuerzas de los blancos, pero a su vez con el apoyo de las fuerzas alemanas. Las fuerzas alemanas combatieron la guerra civil finlandesa apoyando a los blancos. Tenían la particularidad de armamento de primera línea, soldados profesionales, y fueron los que capacitaron al ejército blanco finlandés para enfrentar a los comunistas. Así, lo que tuvimos fue un enfrentamiento bastante desigual entre las milicias de los guardias rojos y el ejército blanco, que de todas formas estaba bastante improvisado, pero contaba con el apoyo central del ejército alemán. Ahora, esta guerra civil en Finlandia, que fue muy breve, ocurre a principios de 1918, pero luego se sostiene de forma conflictiva a lo largo del periodo posterior, ¿no? Porque hubo purgas, tuvo un carácter de violencia política exacerbada. Los blancos llevaban adelante masacres de rojos, no solo soldados, sino también obreros, militantes, intelectuales. Eso fue expresado incluso por algunos de los protagonistas alemanes de las masacres. Entre ellos, el futuro oficial de las SS, Rudolf Höss, que sería uno de los que dirigiera el Holocausto en Auschwitz. Höss formó parte de los combates en el Báltico, no solo en Finlandia, sino en otros territorios, y habló sobre cómo había sido la experiencia de esa guerra civil. Y decía: los combates en el Báltico habían sido más siniestros que cualquier cosa que hubiera presenciado durante la Primera Guerra Mundial. Una pura matanza, rayana en la más completa aniquilación. Otro soldado alemán que había combatido planteaba: matamos a todo el que caía en nuestras manos. No quedaban sentimientos humanos en nuestros corazones. Así, los rojos van a ser derrotados a mediados de 1918, abriendo el camino para la consolidación de un nuevo gobierno en Finlandia dirigido por los blancos nacionalistas y marcadamente anticomunistas. Si los rojos hubieran ganado, podrían haber planteado, por ejemplo, alguna suerte de cercanía con la Unión Soviética, pero los blancos plantearon, por su anticomunismo y las masacres justamente a los guardias rojos en su propio territorio, la oposición ideológica a la URSS. Es así que nace la Finlandia independiente, y no como un proceso automático, sin conflictos, que ocurre de un día para el otro como parte de los acuerdos, sino en el marco de una guerra civil ideológica. Por eso es interesante repasar estas cosas, ya es medio difícil que lo vamos a hacer con todos los países, pero para poder entender el lugar que ocupaba Finlandia de cara a la guerra de invierno y la diplomacia entre la Unión Soviética, Finlandia y la Alemania nazi, esto resulta fundamental. Porque Finlandia vería su independencia definitivamente asegurada en el orden internacional con la Paz de Versalles, que sancionó que esos territorios que habían sido perdidos por el Imperio ruso y ocupados por el Imperio alemán se convertirían en estados independientes. Así tendríamos a los nacientes estados de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y a una Polonia independiente apoyada por las potencias occidentales, que a su vez tuvo una guerra conocida como la Guerra Ruso-Polaca, en la que se terminaron de determinar las fronteras entre la Unión Soviética y la naciente Polonia de Pilsudski. Así, Finlandia había ganado su independencia, pero una relación antagónica y problemática con las potencias que marcarían los conflictos posteriores. ¿Por qué? Porque muchos soldados alemanes pelearon en Finlandia y, sin embargo, no vieron a Finlandia como parte de un Reich ampliado. Y los soviéticos consideraban que Finlandia era originalmente parte de su propio territorio y habían visto cómo había quedado amputado en el marco de la descomposición del territorio del Imperio ruso. Ahora,
En este periodo, las fronteras de Finlandia y la Unión Soviética, como decíamos, estas fronteras no eran naturales, estaban corridas aún más cerca de Leningrado. Básicamente, 30 kilómetros separaban Leningrado de la frontera con Finlandia. A su vez, el lago Ladoga estaba dividido mitad y mitad entre Finlandia y la Unión Soviética, y algunas islas del Golfo de Finlandia, que hoy en día pertenecen a Rusia, estaban también en manos de los finlandeses. Eso suponía un verdadero conflicto, porque en esa relación problemática que se había sancionado entre la Unión Soviética y Finlandia, si los finlandeses quisieran prestar apoyo a una potencia que quisiera atacar a la Unión Soviética, los soviéticos tenían un gran problema, que es la cercanía directa con la segunda ciudad en importancia de la Unión Soviética, en la que había una población muy importante y un gran centro industrial, y que ahora era sumamente vulnerable. Eso es lo que nos trae, de nuevo, al escenario de la Segunda Guerra Mundial. Como hemos visto la semana pasada, no. Sí, la semana pasada. Hitler tenía un proyecto de expansión imperial basado en el concepto del Lebensraum, que proyectaba la expansión de Alemania hacia el este. Después de la anexión de Austria, la anexión de Checoslovaquia, la invasión a Polonia fue la gota que colma el vaso y que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Stalin y Hitler se consideraban enemigos básicamente a muerte. Dios, estoy lento hoy, les pido disculpas. Se consideraban enemigos ideológicos absolutos que estaban destinados eventualmente a entrar a una guerra. Y esto aparece constantemente en los documentos entre ambos, e incluso en las declaraciones aparecen Mein Kampf y demás. Ahora, Stalin no consideraba estar en condiciones de enfrentarse a Hitler porque era necesario un proceso de rearme definitivo del Ejército Rojo antes de enfrentar a una Alemania nazi que consideraba a la Unión Soviética un imperio judeo bolchevique podrido y que reivindicaba como parte del espacio vital a ocupar por los alemanes. A pesar de eso, Stalin intentó en más de una ocasión confrontar con Hitler. Indirectamente durante la Guerra Civil Española, también lo planteó a partir de conformar un frente común en abril de 1939 con Francia y el Reino Unido contra Alemania nazi. Plan al cual los británicos sobre todo se oponían. Los franceses estuvieron siempre más preocupados por Alemania debido a la cuestión de compartir frontera e incluso habían establecido algunos acuerdos de cooperación militar con la Unión Soviética. Pero la diplomacia británica por entonces planteaba la distensión, ¿no? Pacificar las relaciones con Alemania a través de concesiones territoriales. Así se sancionó la anexión de Austria, después la anexión de los Sudetes, después la anexión de toda Checoslovaquia, hasta que Polonia demostró que los alemanes no estaban dispuestos a seguir negociando y que iban a tomar lo que quisieran. Es así que Stalin vio en la anexión y en la cesión de territorios de otros países en Europa del Este a la Alemania nazi, con acuerdo de las potencias occidentales, como una amenaza por la cual él podía quedar expuesto y aislado. Stalin no quería ir a una guerra directamente con Alemania y a su vez no encontraba la posibilidad de formar un frente común con Francia e Inglaterra porque Inglaterra sobre todo se negaba. Es en ese marco que Stalin plantea la necesidad de mantener apartada a la Unión Soviética de un conflicto con la Alemania nazi y dejar que las potencias occidentales se desangren entre sí. En ese marco, agotadas las posibilidades, se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto muchas veces es reducido a la repartición de Polonia, pero en realidad se trataba de un acuerdo mayor para la coexistencia entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, a pesar de que ambos se consideraban sus enemigos ideológicos por antonomasia. En ese sentido, el pacto Ribbentrop-Molotov lo que establecía era zonas de influencia, con una ambigüedad, porque no se planteaba la ocupación de estos territorios necesariamente, sino que en estos territorios la influencia sería soviética y en estos otros la influencia sería alemana. Así, Lituania, la mitad occidental de Polonia, correspondían a la órbita de Alemania, el Tercer Reich. Y Finlandia, Estonia, Letonia y la mitad oriental de Polonia correspondían a la órbita de la Unión Soviética. Como parte de esto, obviamente, se produciría después la incursión de las fuerzas soviéticas que ocuparían la mitad oriental de Polonia tras la invasión nazi a
el territorio de su enemigo polaco. Pero la ocupación del Báltico en realidad no estaba pensada de esa manera. Tendremos a pensar que lo que se acordó, bueno, fue la Unión Soviética va a invadir el Báltico, pero no. Lo que se planteaba era la influencia, y en ese término ambiguo había diversas posibilidades. Incluso, por ejemplo, muchos de los nazis consideraban a la población de Letonia y Estonia como población de contenido nórdico y germano, y que por lo tanto correspondería a formar parte del Gran Reich eventualmente. En Ribbentrop-Molotov lo que se había hecho a través de esta ambigüedad era aplazar un conflicto que eventualmente ocurriría entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. En ese marco, el 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia en un episodio que hemos trabajado ya la semana pasada cuando hablamos de la invasión nazi a Polonia. Y la Unión Soviética se planteó consolidar sus posiciones en el Báltico. Ahora, en ese sentido, la Unión Soviética ocupa la mitad oriental de Polonia, pero también fija sus ojos sobre Estonia, Letonia y Finlandia. ¿A qué se debe esto? Stalin lo que planteaba era correr la frontera para no tener que enfrentar a la Alemania nazi en territorio soviético. Se trataba simple y llanamente de evitar que las fuerzas alemanas pudieran estar a los pies de su propio país. Es en este marco que a través de la diplomacia lo que va a buscar Stalin es colocar bases militares soviéticas en el Báltico, acordando con Estonia, Letonia y Finlandia. Este es un proceso que se va a dar entre 1939 y 1940, que en realidad en Estonia y Letonia va a ser mucho más negociado y no va a haber una invasión violenta con una guerra como ocurre en Finlandia, sino que progresivamente se acordó la ocupación de estas bases y luego la presencia soviética se fue extendiendo hasta ser una ocupación real. Ahora, en este sentido, por ejemplo, muchos estonios, muchos letonios huyeron al Tercer Reich y luego formarían parte, por ejemplo, de los colonos alemanes en Europa del Este. Pero Finlandia era un tema más complicado. Este es un detalle que olvidé mencionar antes. Hay tres países que son los tres países que tienen mayor frontera con la Rusia actual, y en su momento había un país que tenía la frontera más larga, que era Finlandia. Finlandia tiene una frontera muy amplia en Europa, en los términos europeos, con la actual Federación Rusa y en su momento con la Unión Soviética. Los finlandeses fueron invitados a negociar esta cuestión con los soviéticos. Ahora, hay amplias diferencias entre ambos y uno no hubiera esperado que acá se produzca una guerra, un conflicto. Estonia y Letonia tenían la particularidad de que eran dos países extremadamente pequeños que estaban entre la Unión Soviética y el mar. No podían ofrecer más resistencia. Pero Finlandia es más complicado, por varios motivos. Finlandia, a su vez, tiene frontera con Suecia. Suecia, como tal, era uno de los países que proveía al Tercer Reich de hierro. A pesar de que Suecia no pelea en la Segunda Guerra Mundial, tenía acuerdos comerciales con Alemania. E incluso hubo voluntarios suecos que pelearon en la guerra. También con, si queremos, con Noruega. Entonces, uno de los problemas que planteaba Finlandia es que todavía a través de Finlandia se podía atacar a la Unión Soviética. Se podía llegar a alguna suerte de acuerdo entre Alemania nazi y Finlandia para una invasión. Esto preocupaba sobremanera a Stalin. Sin embargo, de nuevo, la disparidad de fuerzas entre Finlandia y la Unión Soviética era tal que nadie hubiera previsto que se desate una guerra como tal, porque se suponía que Finlandia no tendría chances de poder enfrentar a la URSS. La Unión Soviética tenía 160 millones de habitantes en 1939 y Finlandia tenía 4 millones. Pero a su vez, la Unión Soviética había impulsado un proceso de rearme que le permitía disponer de un ejército como el Ejército Rojo, que tenía hacia 1939 2 millones de combatientes. Krasnaya Armia, como dice la canción, ¿no? Del coro del Ejército Rojo. El ejército finlandés, por comparación, tiene 300.000 soldados. Pero la diferencia no es solo numérica. El Ejército Rojo, con la poderosa industria soviética, está equipado con tanques pesados, miles de tanques. Tiene una artillería que la convierte en una de las más poderosas de Europa, si no la artillería más poderosa de Europa, y también ha probado nuevos aviones.
Sin embargo, el Ejército Rojo como tal está marcado por una serie de decisiones de Stalin que han tenido un terrible costo para su capacidad operativa. Hablamos de las purgas. La Gran Purga de 1937 a 1938 tuvo la particularidad de golpear fuertemente a los altos cargos o los altos referentes del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero también a miembros de la administración y a la oficialidad del ejército. El Ejército Rojo fue particularmente purgado. Dentro del ejército se produjo la purga del 20% de la oficialidad. Pero la particularidad de esta purga, dice Lawrence Rees, es que a medida que subíamos en los escalafones de la oficialidad del Ejército Rojo, las purgas eran mayores. Es decir, el porcentaje de altos oficiales que fueron purgados fue mayor al de los rangos inferiores. Así, aunque se purgó al 20% de los oficiales, se purgó al 80% de los generales que forman parte de los altos comandantes. Y del total, de los 20%, que son 33.000 oficiales del Ejército Rojo que fueron expulsados del Ejército Rojo, 7.000 fueron ejecutados. Dentro de los casos que conforman las purgas del Ejército Rojo, ocupa un lugar central la figura de Mikhail Tukhachevsky. Mikhail Tukhachevsky había sido uno de los principales comandantes del Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Era considerado un patriota, no era bolchevique, pero formó parte de los mandos que el ejército finlandés, el ejército finlandés, fue ese furcio, pero formó parte de los mandos que León Trotsky decidió incorporar al Ejército Rojo porque necesitaba técnicos para ir a la guerra. Y Tukhachevsky era uno de ellos, era un general probado que podía servir al Ejército Rojo a pesar de haber peleado en los ejércitos del zar. Stalin tenía resentimiento hacia Tukhachevsky desde la campaña de Polonia, campaña en la cual él había tenido diferencias con Tukhachevsky y con Trotsky. Y como tal, Tukhachevsky fue detenido, torturado, se le obligó a confesar traición a la Unión Soviética y fue ejecutado. La caída en desgracia de Tukhachevsky forma parte, más allá del resentimiento que haya podido tenerle Stalin, de una disputa general que ocurría dentro de las filas del partido bolchevique desde los tiempos de la revolución, que era el miedo al bonapartismo. Mucho antes incluso de que Stalin tomara el poder, Trotsky había llamado la atención de figuras como Lenin. Lenin consideraba que Trotsky podía ser una figura bonapartista. La idea de un general que lograra apoyo político y pudiera convertirse en un poder que pusiera fin al proceso de la revolución era una amenaza que muchos bolcheviques consideraban incluso por una cuestión de doctrina ideológica. La revolución francesa había culminado en el gobierno de Napoleón. De la misma manera se pensaba que un general con peso político podía tomar el poder en la Unión Soviética. Es así que incluso Stalin llamaba a Tukhachevsky un Napoleonchik, que quiere decir Napoleoncito en ruso. Las purgas de la oficialidad soviética plantearon un gran problema para la dirección profesional del Ejército Rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, gran parte de la crema de la oficialidad del Ejército Rojo había sido asesinada, había sido purgada, y sobre todo los altos mandos. Entonces se produjo el ascenso de muchas figuras que o bien no estaban capacitadas o ascendían a los puestos en los que estaban por la lealtad a Stalin. Y acá es donde aparece, dentro de lo que es la nueva oficialidad del Ejército Rojo, la figura de Kliment Voroshilov. Kliment Voroshilov es un oficial que va a ser el comisario para la defensa de la Unión Soviética, que tenía básicamente su apoyo, ¿no?, y el mérito en su incuestionable lealtad a Stalin. En medio de la purga de sus compañeros de armas, Voroshilov había permanecido leal a Stalin y había apoyado la purga de otros oficiales. De hecho, el propio Tukhachevsky lo despreciaba porque consideraba que era un militar incompetente. Y en el medio de las purgas terminó quedando, en medio del proceso
del estalinismo terminó quedando abajo en el rango militar a las órdenes de este, y luego terminó viendo cómo este apoyaba su purga, su tortura y asesinato. Ahora, Voroshilov no era un gran comandante militar. Como tal, basó su carrera en ese apoyo a Stalin que le permitió siempre escapar a la posibilidad de ser purgado, incluso a pesar de sus errores militares y tácticos. Voroshilov, como tal, fue capaz de sostenerse en su rango de general década tras década, una de esas figuras que logran acomodarse a los cambios en las circunstancias. Incluso Nikita Khrushchev, que lo había cuestionado y criticado ampliamente por sus capacidades militares, lo mantuvo, ¿no? Y sobrevivió. No llevó adelante ningún proceso de purga violento sobre Voroshilov. A lo sumo cayó en desgracia políticamente, pero como tal siguió siendo un general de la Unión Soviética hasta morir retirado. Stalin, ¿no? No fue capaz de prever que la purga masiva que se produjo en el Ejército Rojo pudo haber disminuido sus capacidades operativas. Con respecto al proceso de las purgas, ya tenemos un video que se llama La Revolución de Stalin, en el que analizamos esto detenidamente, por eso no me voy a detener ahí. Pero a la hora de pensar la cuestión de Finlandia, había que tener en cuenta que la Unión Soviética y Finlandia tenían un pacto de no agresión desde 1932. Y que, a pesar de las diferencias ideológicas, había ocurrido una coexistencia relativamente pacífica después de los acuerdos que pusieron fin a los enfrentamientos. Sin embargo, en el marco de la expansión del Tercer Reich y el pacto Ribbentrop-Molotov, la cuestión de Finlandia era un problema. De nuevo, si los suecos, los alemanes planteaban un ataque a la Unión Soviética, Finlandia era un trampolín. Se necesitaba de alguna manera asegurar las fronteras de la Unión Soviética. Es así que Stalin propone negociaciones con el gobierno finés. Acá quiero hacer hincapié en algo. Es que Stalin buscó por todos los medios negociar con los finlandeses. Y esto lo digo de manera objetiva. Porque no tenía intención de ir a una guerra. No fue una guerra con Estonia y Letonia. Acordó colocar bases militares. Y en ese sentido, ¿no? Stalin propuso negociar con los finlandeses para poder colocar bases de la misma manera que lo haría con Estonia y Letonia. Esas negociaciones tenían que ver no solo con la cuestión de la cercanía de Leningrado, sino, como decíamos antes, por la cercanía al puerto de Murmansk, un puerto que era el puerto principal de la flota del Mar del Norte de la Unión Soviética, de la flota norte, no en el Pacífico. En este sentido, era perfectamente razonable esperar que Stalin estuviera interesado en asegurar la supervivencia de Leningrado ante un futuro ataque. Es así que en septiembre y octubre se dan negociaciones, tanto con el gobierno finlandés como con la oposición comunista al gobierno finlandés. De hecho, Stalin incluso llega a plantear la posibilidad, de que haya un gobierno comunista en Finlandia. En una declaración al respecto de la necesidad de estos acuerdos, Stalin afirmó: la situación geográfica es la que es y no se puede cambiar. Leningrado y sus alrededores cuentan con cerca de 3,5 millones de habitantes, casi tantos como Finlandia. Como no podemos desplazar Leningrado, lo que hay que desplazar es la frontera. Así se sucedieron las negociaciones con los finlandeses acerca de la posibilidad de colocar bases militares en territorio finlandés, asegurar bases en el Báltico, en las islas del Golfo de Finlandia, e incluso, como acuerdo, por la extensión en estos territorios y en el norte, ceder a Finlandia territorios soviéticos. Las negociaciones se prolongaron, pero las fuerzas soviéticas, perdón, los representantes finlandeses nunca estuvieron de acuerdo con los términos que proponía Stalin. Y le hacían contrapropuestas que nunca se acercaban a los planteos que había hecho el líder soviético. Así las negociaciones siguieron estirándose sin que se pudiera llegar a un acuerdo entre el gobierno finlandés y el gobierno soviético.
El gobierno finlandés no le ofrecía a Stalin nada que quisiera y a su vez temía que, en realidad, Stalin quisiera ocupar la totalidad de Finlandia y esto fuera un primer paso para esa ocupación. Es así que en octubre de 1900, a fines de octubre de 1939, las negociaciones se estancan y llegan a un punto muerto en el cual no hay posibilidades de avanzar de ninguna manera. Al respecto, Laurence Rees dice: teniendo en cuenta que iba a pasar a continuación, llama la atención que los finlandeses no acertaran a alcanzar un acuerdo con Stalin. En apariencia, Stalin se estaba mostrando sincero, aunque no podemos saber si en realidad el dictador soviético aspiraba a tomar Finlandia por completo. Resulta significativo, sin embargo, que se hubieran producido unas negociaciones tan prolongadas que no existieron con los representantes de los estados bálticos. O sea, Stalin propuso una y otra vez la negociación antes de llegar a lo que sería la guerra propiamente. Y es llamativo que los finlandeses no quisieran. Al respecto, el mariscal Carl Gustav Mannerheim, que por entonces tenía ya 72 años, era un hombre mayor, pero era considerado un héroe nacional por su rol en la guerra de independencia y civil de Finlandia, planteaba que era necesario que su gobierno logre un acuerdo con la Unión Soviética, que Finlandia no estaba en condiciones de ir a la guerra contra la URSS, y que era mejor una paz negociada con concesiones que una guerra en su propio país. Pero otros mandos finlandeses se mostraban totalmente contrarios a acordar esto. Pensaban que cederle bases a la Unión Soviética era abrir el camino para una ocupación soviética de Finlandia. Harald Åkvist dijo al respecto: ningún oficial con una formación moderna podía tomarse en serio las peticiones de la Unión Soviética. Lo más probable es que lo que ahora piden sea tan solo el paso previo a otras exigencias de mayor alcance. Khrushchev, en ese momento, consideraba, muy por el contrario, que los finlandeses estaban alardeando, estaban provocando a los soviéticos y que querían utilizar su intransigencia como un arma de negociación. Entonces, se fue generando una situación en la cual los finlandeses consideran que en realidad los soviéticos les van a exigir otras cosas que no están planteando en este momento, y los soviéticos acusaban que la reticencia de los finlandeses a ceder es porque quieren mejores términos, no porque quieren ir a la guerra. Al respecto, Khrushchev dice: bastaría con decirles en voz alta que si no nos escuchaban, uno de nuestros cañones abriría fuego, y con eso los finlandeses se rendirían y atenderían a lo que les pedimos. Así es como se empiezan a dar en noviembre los preparativos para la guerra. Las fuerzas finlandesas se desplazan a la frontera con la Unión Soviética, disponiéndose a pelear contra el Ejército Rojo, algo que nadie hubiera esperado. El Ejército Rojo multiplicaba en hombres a el ejército finlandés y lo superaba ampliamente en términos técnicos, capacidad armamentística y potencia de fuego. Los finlandeses empezaron a conformar una serie de líneas defensivas, fortificaciones, búnkeres, trincheras, que fue conocida como la línea Mannerheim. Esta línea, que se encontraba detrás, no inmediatamente en la frontera con la Unión Soviética, no hay que pensarla como la línea Maginot. ¿En qué sentido? La línea Maginot era una cadena de fortificaciones, búnkeres, campos minados, obstáculos, realmente poderosa, que estaba planteada para sostener una guerra de desgaste durante años. La línea Mannerheim es la línea defensiva de un país como Finlandia, que tiene 4 millones de habitantes, que es un país que no es una potencia, que no tiene un gran ejército, una gran capacidad militar. Había búnkeres, había obstáculos, pero lo fundamental de la línea Mannerheim es que lo que hacía era aprovechar la propia geografía del istmo de Karelia para establecer una posición defensiva inexpugnable. Así, con medios mucho más limitados, sin la capacidad de las fortificaciones, las minas, utilizando la geografía de Finlandia, la línea Mannerheim se estableció como una posición fortificada en el lugar
que los soviéticos, perdón, que los finlandeses consideraban, los soviéticos atacarían primero. Para que lo veamos en el mapa, la línea Mannerheim se encuentra acá. Acá centraron las fortificaciones los finlandeses, a pesar de que compartían toda esta frontera con los soviéticos. ¿Por qué eligieron eso? Bueno, primero por su cercanía a Leningrado. Y segundo, porque era la vía, la ruta más directa para llegar a Helsinki, la capital de Finlandia. Y en ese sentido, consideraban que el ataque soviético principal ocurriría acá. Y ahí los detendrían aprovechando la geografía, las fortificaciones y una guerra de desgaste. Así la línea Mannerheim se estableció como una cadena de trincheras, búnkeres, alambres de púas, fortificaciones, campos minados allí donde se podía, piezas de artillería antitanque limitadas y me faltó otra cosa. Y obstáculos antitanque. Pero los finlandeses adolecían de montones de problemas. No tenían muchos tanques, no tenían una aviación que sea poderosa, incluso contaban con una artillería mucho más reducida. Pero conocían el terreno. Los niños finlandeses en esta época esquiaban desde la más temprana edad y estaban capacitados para desplazarse en la nieve. Lo harían con movilidad, lo harían aprovechando el conocimiento de su propio territorio frente a un enemigo extranjero. El Ejército Rojo por entonces es una enorme maquinaria. Hablamos de 2 millones de soldados, no van a ser desplazados los 2 millones de soldados al frente, pero sí cientos de miles. Contaba con tanques, contaba con artillería, posiblemente el tren de artillería más poderoso de Europa, con aviones. Y sin embargo, los soviéticos no contaban con ir a la guerra contra los finlandeses. Esperaban negociar, esperaban acordar. Incluso, como decía Khrushchev, esperaban que, bueno, empiecen las hostilidades, se amenaza a los finlandeses con que la cosa va en serio, y los finlandeses se rindan. Pero de repente la posibilidad de guerra era real. Y en noviembre se establecieron los aprestamientos para ir a la guerra contra Finlandia, pero no con el tiempo o la preparación necesarios para resolver varios problemas. Por ejemplo, el de la ropa. Se van a llevar abrigos y los equipos, pero va a ser muy difícil sostener la situación de los soldados soviéticos en las condiciones climáticas. De hecho, piénsenlo de una manera muy simple. Nadie empieza una guerra en invierno, porque no es temporada para hacer campañas, menos en una región como Finlandia. Nadie empieza una guerra en invierno. Quiero remarcar esto, porque muchas veces la gente por sentido común dice, Hitler invadió la Unión Soviética en invierno. No. Hitler invadió la Unión Soviética en verano. Perdón. Sí, en verano. Porque ello empieza a principios de junio. En verano. No en invierno. Y remarco esto porque para muchos esto era una muestra de que los soviéticos no se habían preparado para ir a una guerra propiamente. Y el hecho de que toda la región estuviera cubierta de nieve suponía una enorme dificultad logística para el desplazamiento de la artillería, de los tanques, incluso los animales, que todavía era una parte importante de la capacidad para mover equipos, logística y armas en el Ejército Rojo. Y a su vez, de nuevo, los uniformes, por más que estaban preparados para el frío, no estaban preparados para la guerra en la nieve. Noten cuál es la gran diferencia entre el uniforme de los soldados soviéticos y el uniforme de los finlandeses. Los finlandeses usaban ropas de abrigo blancas como la nieve en la que combatían. Los soviéticos usaban ropas de abrigo de color marrón, oliva, que destacaban en el contexto del frío y de la nieve. Eran básicamente puntos ahí dando vueltas. Ya vamos a volver sobre esto. Pero a su vez, la otra gran diferencia es que el mando soviético, el alto mando soviético, está marcado por la figura de Clement Voroshilov,
que era un hombre que no tenía mucha iniciativa y que realmente no era el general más probado de la Unión Soviética. Y del lado finlandés va a volver al servicio, a pesar de ser un hombre mayor, el mariscal Carl Gustav Mannerheim, considerado por los finlandeses un héroe que podía dirigirlos contra un enemigo mayor y que podía hacer uso de su experiencia militar en la guerra civil. Así, el 30 de noviembre de 1939 se inicia la invasión del Ejército Rojo a Finlandia. Un día después, Stalin reconoce al gobierno de la República Democrática Finlandesa. Un gobierno básicamente artificial que se declara por parte de algunos dirigentes comunistas alineados con la Unión Soviética. ¿Cuál es la estrategia de Vorshilov? Se va a producir un avance en todo el frente, continuo y por oleadas, para tomar progresivamente todo el territorio de Finlandia que sea posible. Ahora vamos a ver por qué esta estrategia era problemática para este escenario. Pero así, cientos de miles de soldados del Ejército Rojo cruzan la frontera con Finlandia tras un incidente fraguado y avanzan en oleadas por el territorio finlandés a lo largo de todo el frente de batalla. Sin embargo, tan pronto como empiezan las hostilidades, vamos a ver que la enorme confianza que tenía el Ejército Rojo en su capacidad, superaban ampliamente en número, en armas, eran el Ejército Rojo. De hecho, el himno que cantaba, el Krasnaya Armia, dice, el Ejército Rojo es el más poderoso de todos. Tenían una artillería muy superior que bombardeó las posiciones finlandesas tan pronto como empezó el conflicto. Y lo superaban ampliamente en número de soldados. ¿Por qué no ganarían? Muchos soldados del Ejército Rojo consideraban que esto iba a ser muy rápido, muy sencillo. Como ha dicho Khrushchev, bastaría con que disparemos nuestros cañones y ellos rápidamente van a reconocer nuestras demandas. Nikolai Voronov, un oficial de la artillería soviética que sería un héroe de la Gran Guerra Patria contra el nazismo, planteó, cuando inició la campaña, esta operación podría durar entre 2 y 3 meses. Y un oficial superior le dijo, esta operación durará 12 días. Lo cierto es que las condiciones en las que se planteó la guerra eran extremas. En el invierno finlandés, las temperaturas descienden a menos de menos 20 grados. Así que la guerra se iba a hacer en un contexto de menos 20 grados bajo cero. Nunca, de nuevo, repito, nunca es aconsejable a lo largo de la historia empezar una campaña militar en invierno. Muchas campañas militares se inician en otoño, después se prolongan en el invierno, pero nunca se inician en el invierno. El frío se iba a mostrar un problema extremo. Esto es un problema que ocurre al día de hoy en este tipo de países. Hay registros de que soldados del Ejército Rojo recibían vodka para subir la moral, se embriagaban, y lo que ocurría era que si se dormían fuera del fuego y sin calefacción, amanecían congelados y muertos. De hecho, eso es algo que ocurre en Rusia al día de hoy. O sea, cada tanto, si alguien se embriaga demasiado y se queda dormido en la calle en invierno, no se despierta. Muchos eran mordidos por el frío, es decir, sufrían amputaciones porque el frío extremo producía necrosis en los tejidos, incluso perdían miembros amputados. A su vez, de nuevo, piensen que las condiciones logísticas de hacer una guerra en invierno suponen, por ejemplo, que no hay vegetación. No hay pasturas para los animales. No se puede vivir de la tierra porque la tierra está solamente cubierta de nieve. A esto tenemos que agregar las particularidades del escenario geográfico de Finlandia. Gran parte del territorio de Finlandia lo que permitía era... gran parte del territorio de Finlandia está cubierto de nieve y de bosques. Finlandia no es un país pequeño para los estándares de Europa, pero estaba poco habitado, 4 millones de habitantes. ¿Qué ocurría entonces? Que los soldados del Ejército Rojo avanzaban sobre territorios en los que había bosques y nieve.
bosques y nieve. Bosques y nieve. No había grandes poblaciones para aprovisionarse. Imagínense que vos estás desplazando a cientos de miles de soldados para avanzar sobre el territorio. ¿No? Necesitas darles de comer. Bueno, no hay para darles de comer. Pero tampoco hay alojamientos, porque cuando sean este tipo de campañas militares, vos necesitas contar, sobre todo, con poder alojar a tus soldados bajo techo con calefacción. Pero, debido a la baja densidad poblacional de Finlandia, sobre todo en la parte del norte, no tenías dónde dejarlos. Entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a tener que dormir a la intemperie. Pero a la intemperie hacen menos 20 grados, así que así son mordidos por el frío o mueren congelados por las noches. Las condiciones para avanzar por parte del Ejército Rojo eran extremadamente complejas. Incluso los caballos y los animales de carga no tenían pastos, no podían comer. ¿Cómo podés trasladar la logística? Y si no podés trasladarlo con caballos, lo trasladas con personas. Que no pueden tener los alimentos disponibles, entonces se mueren de hambre. Los vehículos, a su vez, incluso los tanques, no pueden avanzar fácilmente sobre un territorio que está cubierto de nieve. Despejar los caminos y asegurar el paso era muy difícil. A su vez, no solo tenemos el problema de la densidad poblacional y el territorio, sino la forma en la que los finlandeses plantean el conflicto. Los finlandeses van a evadir en más de una ocasión a las fuerzas soviéticas. Las fuerzas soviéticas se internan en una Finlandia en la que no se ve otra cosa que no sea árboles y nieve, no hay mucha población, no hay alimentos, no hay donde refugiarse. E incluso, a veces, no parecen estar los soldados finlandeses ahí para enfrentarlos. Esto resultaba sumamente desesperante y se combinaba muy mal con las tácticas de guerra de guerrillas, de golpear o huir, de hit and run, que van a utilizar las fuerzas finlandesas. Así el Ejército Rojo se lanza, a partir del plan de Voroshilov, en oleadas para progresivamente avanzar sobre el territorio finlandés. Pero el territorio que van conquistando, muchas veces es, o sobre el que avanzan cuando pueden, es territorio despoblado, sin recursos, sin riqueza. Es conquistar una tundra inhabitable. Porque en el día a día esos territorios ni siquiera estaban plenamente habitados por los finlandeses, porque por algo había pocos finlandeses. La estrategia de Voroshilov de lanzar oleadas progresivas se choca con esta realidad muy duramente. A su vez, a medida que se internan, llegan a la línea Mannerheim, que se encontraba detrás de la frontera. En el norte avanzan sobre territorios en los que no hay nada realmente valioso más que bosques y nieve, y van a enfrentar una guerra muy difícil. Ahora, en la línea Mannerheim, los finlandeses se habían atrincherado plenamente aprovechando los obstáculos y la propia geografía. Así que, por la propia composición de los obstáculos artificiales, las piedras, los árboles, los lagos, las marismas, las posiciones de artillería, las ametralladoras y los francotiradores finlandeses atrincherados podían plenamente rechazar a los soviéticos. Quiero remarcar algo y por esto decía lo de la línea Maginot. En otro contexto, esta línea defensiva no era lo más formidable que hubiera visto Europa. Pero en las condiciones específicas de combatir en el invierno, obligar a tu enemigo a avanzar a una guerra de desgaste en trincheras con menos 20 grados, sin que haya refugios, sin que haya poblaciones, sin que se pueda vivir de la tierra, es una situación extrema. Los tanques soviéticos, a pesar de ser superiores a la capacidad que tuvieran blindados los finlandeses, se encontraron con el gran problema de que avanzando en la nieve eran presas fáciles de los disparos de las armas antitanque finlandesas, pero también incluso de los soldados finlandeses que podían emboscar estos tanques con cargas explosivas y volarlos. Así, el avance contra la línea Mannerheim fue una pesadilla, porque la logística que requería desplazar todos estos vehículos se tenía que hacer en medio de caminos estrechos, cubiertos de nieve, avanzar sobre marismas, sin la logística para asegurar los alimentos, con vehículos que, por ejemplo, en el caso de los camiones, el combustible se congela y no se puede utilizar.
quedan inutilizados. Y a su vez, por ejemplo, si los soldados se protegían permaneciendo dentro de sus vehículos, eran vulnerables a las emboscadas de los soldados finlandeses que, camuflados con la nieve, eran difíciles de ver. Así, con medios muchísimo más limitados, los finlandeses podían plantear una defensa formidable. Incluso hacían catapultas para lanzarle granadas a los soviéticos utilizando básicamente palos y un caucho gigante. Podían camuflar minas entre la nieve que los blindados soviéticos pisaban y explotaban. Esto era una verdadera pesadilla para los soldados soviéticos. Tenían una confianza muy alta al momento de iniciar la guerra en que esto sería una campaña muy rápida que permitirían derrotar a los finlandeses de forma veloz. Y ahora estaban peleando en condiciones extremas. Semyon Timoshenko, que peleó en la 44ª División del Ejército Rojo en Finlandia, como uno de los principales oficiales, planteó al respecto de esta forma de guerra. El camino era tan estrecho que era difícil incluso que un vehículo adelantara a otro. Las maniobras eran imposibles desde el punto de vista de la técnica. Incluso a pie resultaban difíciles. Era como estar en una jungla, en la que te tienes que ir abriendo camino. La artillería no podía dar la vuelta. Los vehículos blindados se quedaban parados sin remedio, hasta se congelaban. Comprendimos que el alto mando no había tenido en cuenta nada de todo esto, que no había un plan de acción, y ya resolveríamos nosotros los problemas que nos encontráramos. Así el ataque contra la línea Mannerheim dejaba un saldo catastrófico de muertos, porque las condiciones en las que se peleaba eran espantosas para el Ejército Rojo. Nos había preparado plenamente a sus fuerzas para este tipo de guerra, en este escenario particular, en este lugar del mundo, y el mando no estaba a la altura de las circunstancias. Ahora, por un lado teníamos la línea Mannerheim, pero a lo largo de todo el frente de batalla, los finlandeses hicieron uso de una forma de guerra, de una táctica de guerra de guerrillas masiva, basada en la movilidad de su infantería, equipada con esquíes. Así, los soldados del ejército finlandés, que no contaban con suficientes blindados, no contaban con una poderosa artillería, más allá de las posiciones de la línea Mannerheim, lo que hacían era desplazarse en pequeños números a velocidad utilizando los esquíes y evadiendo las fuerzas soviéticas, internándose en los bosques. Los bosques de Finlandia son sumamente densos. En esos bosques no se puede avanzar con tanques, es muy difícil. Imagínense que incluso en el campo abierto, el gran problema era que el territorio estaba cubierto de nieve. Los vehículos se congelaban, se congelaba el combustible. Así, los finlandeses atacaban y huían. Emboscaban a un vehículo soviético con cargas explosivas y se retiraban a huir en la nieve. Podían cubrir grandes distancias y nunca eran alcanzados por los soldados del Ejército Rojo, porque o bien sus vehículos se estancaban o bien ellos mismos, que no utilizaban plenamente esquíes, no podían acercarse. Al respecto, Timoshenko dijo: pensábamos que nuestro ejército era muy poderoso, que era invencible, que era capaz de auténticas hazañas, y cuando vi lo que estaba pasando allí, no me lo podía creer. Y tampoco muchos de los oficiales. ¿Qué se suponía que teníamos que hacer? ¿Contra quién se suponía que estábamos luchando? No había soldados enemigos, no había un frente de guerra, no había instalaciones, solo había grupos muy pequeños de finlandeses a los que era imposible atrapar. Era como si el bosque mismo disparase contra nosotros. Y ahí está el punto. La movilidad que podían disponer de los finlandeses, solo con esquíes, ni siquiera recurriendo masivamente a la tracción a sangre, en este escenario de un campo de batalla cubierto de nieve, los hacía un enemigo muy difícil. Más allá de la línea Mannerheim, que decíamos se interponía entre el territorio soviético y la capital de Finlandia, en el resto, los soldados soviéticos avanzaban sobre un bosque en el que no había ningún objetivo claro. Avanzar en oleadas, para no tener los medios logísticos para sobrevivir,
e ir enfrentándose a un enemigo muy difícil. Ahora se agrega otro problema. Los finlandeses combatían con ropas blancas en la nieve, que les permitían estar ocultos. No podían ser reconocidos. Uno no los veía a la distancia. Pero los soviéticos combatían con uniformes marrones o oliva, que los convertían en una mancha en el paisaje. El paisaje es blanco y uno con un uniforme oscuro resalta. Esto permitió que los finlandeses diezmaran a las filas soviéticas con sus francotiradores. Los francotiradores finlandeses se convirtieron en una pesadilla para el ejército rojo. Ocultos, agazapados en la nieve con sus ropas blancas, bien abrigados, mientras emboscaban a un ejército rojo al que se podía ver a kilómetros por el color de sus ropas, de sus tanques, e incluso en la noche por sus fogatas, y de día también. Así los francotiradores finlandeses diezmaban a las filas soviéticas. Es así que, por el efecto de estos francotiradores, se propagó la leyenda de la muerte blanca, Simo Häyhä. Simo Häyhä es considerado el mayor francotirador de la historia de la humanidad. Aunque algunos datos, hay que decirlo, son un poco inchequeables, se le atribuye el número más alto de bajas que un francotirador haya propinado durante el siglo XX. Supuestamente, Simo Häyhä, un cazador finlandés, tuvo 500 bajas confirmadas del ejército rojo. Es un número extremo. Pero que da cuenta, en realidad, de lo vulnerables que eran los soldados del ejército rojo en estas condiciones, peleando una guerra de desgaste. La muerte blanca, Simo Häyhä, era capaz de emboscar a los soldados del ejército rojo y desaparecer, como hacían los montones de francotiradores finlandeses que, aprovechando la nieve, aprovechando la geografía y los esquíes, atacaban y huían y desaparecían en el bosque. Hasta que Simo Häyhä recibió un balazo de un francotirador soviético que le voló gran parte de la cara, pero siguió entrenando francotiradores finlandeses y se convirtió en una leyenda y un héroe de su país. Así, las bajas soviéticas se acumulaban terriblemente. Las condiciones de lucha en un territorio inhóspito, sin la logística adecuada, contra un enemigo que practicaba la guerra de guerrillas y se internaba en el bosque, en un territorio en el que no había un objetivo claro y no había ni siquiera refugios, se volvió una pesadilla. Las bajas del ejército rojo se acumularon en números que eran catastróficos por una campaña que algunos oficiales llegaron a considerar se terminaría en algunas semanas. Aquellos que hayan estado en este canal desde el principio de los tiempos reconocerán esta foto que fue utilizada en el video de la Gran Guerra Patria y que generó un momento que nos unió a todos, ¿no? En una sensación. No me voy a detener en esto, pero en su momento alguien hizo un chiste que generó ahí revuelo. No lo vamos a hacer el día de hoy, pero solo quería recordar, sobre todo a aquellos que están acá desde hace 3 años, cuando empezamos a hacer estas transmisiones, y recuerdan esta fotografía. Una de las muestras de la catástrofe que fue la guerra de invierno en estas condiciones para el ejército rojo es la batalla de Suomussalmi, considerada la batalla más famosa de la guerra de invierno. Una batalla que tuvo lugar entre diciembre de 1939 y principios de enero de 1940. En esta batalla se enfrentaron 12.000 soldados finlandeses contra 50.000 soldados del ejército rojo. Es decir, los finlandeses estaban superados en número 4-1. A su vez debemos agregar que los soldados del ejército rojo contaban con
artillería, tanques. Pero los soldados finlandeses podían hacer uso del terreno, emboscadas, desaparecer. Durante la batalla, los finlandeses tuvieron entre 1000 y 2000 bajas, pero los soviéticos tuvieron entre 10 y 20.000, en lo que fue un verdadero desastre para el ejército rojo. Se trataba de un enemigo que resultaba invencible en esas condiciones para algunos. Pero a su vez, en medio de las retiradas, en medio del congelamiento de los vehículos, la falta de refugios, montones de equipos bélicos eran perdidos en el conflicto y capturados por los finlandeses, porque quedaban estancados, quedaba el combustible congelado y no se podía hacer nada, y a su vez no tenías dónde refugiarte del frío. Según Timoshenko, todas estas catástrofes que estaban enfrentando los soldados soviéticos del Ejército Rojo y sus oficiales en el frente eran producto de la pésima conducción de las operaciones que había tenido Voroshilov. El propio Timoshenko diría: sabíamos que ninguno de aquellos hombres tenía la culpa de lo sucedido, ni los oficiales, ni el comandante de la división, ni el comandante del regimiento u otro de los que fueron castigados. La responsabilidad, dice Rhys, a su modo de ver, era de los que habían enviado a los soldados a Finlandia sin el equipamiento necesario y les habían obligado a persistir en la misión pese a las deficiencias claras del plan de ataque. O sea, se les plantea avanzar en oleadas de manera continua sobre un territorio sin que estuviera claro qué se va a conquistar, o para ser repelidos por la línea Mannerheim. En todo el mundo, la capacidad que estaban teniendo los finlandeses de pelear contra los soviéticos generó historias y simpatías por parte de las potencias occidentales, pero también incluso en algunos casos por parte de países alineados con el eje. Se formaron comités para defender la me preparé cómodo de esto, no sé qué onda. Se formaron comités, asociaciones, organizaciones para prestar apoyo humanitario, económico y militar a Finlandia. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Suecia, en montones de países, la causa de Finlandia se convirtió en una causa internacional de lucha contra el Ejército Rojo y el bolchevismo. Y lo interesante de esta cuestión es que Finlandia, que había surgido como parte de la Paz de Versalles, en ese marco de una guerra civil interna, la descomposición del Imperio Ruso, logró atraer apoyos de los países más diversos. Países que podían estar enfrentados en la guerra que se estaba iniciando entre la Alemania nazi y sus aliados y las potencias occidentales, pero que coincidían en apoyar a Finlandia. Incluso la opinión pública de Estados Unidos, Inglaterra y la de Alemania podían coincidir en apoyar a Finlandia como tal. Al respecto, y esto es interesante para pensar las vueltas que tiene la historia y lo que va a ocurrir después, Winston Churchill aclamó el heroísmo del pueblo finlandés. Y dijo: solo Finlandia, soberbia, mejor dicho, sublime, en las fauces mismas del peligro, está mostrando de qué son capaces los hombres libres. El servicio que Finlandia está prestando a la humanidad es magnífico. Ha puesto de manifiesto de forma pública para el mundo entero la incapacidad militar del Ejército Rojo y la Fuerza Aérea Roja. Muchas falsas ilusiones sobre la Rusia soviética han saltado por los aires en estas escasas semanas de combate feroz en el Círculo Polar. Todos pueden ver ahora cómo el comunismo pudre el alma de una nación, cómo aumenta la vileza y el hambre en la paz, cómo exhibe la indignidad y la abominación en la guerra. O sea que Churchill, que en paralelo tenía que enfrentar a Hitler, aclamaba la lucha de los finlandeses
contra los soviéticos. Esa gallardía, incluso como dijimos, despertaba simpatías en la opinión pública alemana, a pesar de la opinión de Hitler incluso. Stalin estaba realmente frustrado y furioso con el desempeño del Ejército Rojo en Finlandia. Para muchos, esto era realmente una calamidad. Se suponía que esta campaña, primero, no debería haber ocurrido. Se había negociado para lograr la implantación de las bases soviéticas. Y después, en la práctica, si se iba a la guerra contra Finlandia, se debería haber triunfado muy rápidamente. Pero eso no estaba ocurriendo. Se empezó a buscar a responsables y culpables de esto. Timoshenko, por entonces, que peleaba en el frente y cuestionaba a Voroshilov, planteó que hay que cambiar el enfoque de la guerra. Timoshenko fue puesto al mando del ejército rojo en Finlandia en enero de 1940. Y lo que planteó fue que no había que enviar a los vehículos separados porque eran fácilmente rodeados y emboscados por los infantes finlandeses y sus bombas, o presa de las armas antitanque en medio de las dificultades logísticas que suponía desplazarse en las nieves. Planteó que en vez de avanzar en un frente ampliado, hay que concentrar el ataque en la línea Mannerheim. Que en vez de esperar ese avance progresivo en oleadas, hay que atacar puntos específicos hasta producir una ruptura en el frente. Y había que aprovechar la superioridad de la artillería soviética. Así, con armas concentradas y el esfuerzo en un punto, se podría romper la línea Mannerheim y no avanzar sobre bosques y tundras en donde no hay soldados, ni objetivos, ni poblaciones importantes. Así, con poderosas descargas de la artillería soviética, se reanudó el ataque, pero ahora específicamente contra la línea Mannerheim, con el objetivo de romperla. Los cañones soviéticos bombardearon masivamente las posiciones finlandesas, sobre las que luego se lanzaron de forma constante infantería y tanques a la par. Así, de nuevo, en vez de avanzar sobre montones de kilómetros, buscó un punto específico de la línea Mannerheim para romper. De esta manera, por primera vez, las fuerzas finesas empezaron a verse superadas por las fuerzas soviéticas, que ganaron confianza y empezaron a avanzar sobre Finlandia. Las prácticas de Timoshenko se estaban demostrando sumamente efectivas y Mannerheim realizaba constantes consultas sobre la situación a sus propios oficiales. Acá, ya que estamos, no había pensado en poner esta línea, pero como no nos cuesta nada, vamos a buscarla. Al respecto, Mannerheim diariamente consultaba sobre cuáles eran las condiciones en el frente, cómo se podía esperar enfrentar a los soviéticos y si había posibilidades de ganar. Al respecto de esas cuestiones y esas consultas constantes, un informe del general Erich Heinrich decía: el ejército se halla ahora en tal condición que mantener las operaciones militares solo conseguirá agravar la debilidad y aumentar la pérdida de territorios. El comandante del segundo cuerpo del ejército de tierra, el teniente general Okist, ha expresado la opinión de que, salvo sorpresa, podrá mantener el frente actual como máximo una semana, pero no más, según sea el uso que pueda darse al personal, en especial al cuerpo de oficiales. El comandante del tercer cuerpo, el general de división Talvela, expresó su valoración afirmando que todo pende de un hilo. Así, en medio de los avances constantes que estaba logrando la ofensiva liderada por Timoshenko, el ejército finlandés empezó a retroceder en medio de la ruptura de la línea Mannerheim y nuevamente en marzo los líderes finlandeses retomaron la posibilidad de negociar con los soviéticos. Así, empezando la primavera, se firmó
el Tratado de Moscú del 12 de marzo de 1940. Stalin había logrado el tratado que había buscado originalmente con Finlandia. Según el Tratado de Moscú, los finlandeses cedían los territorios que rodean al lago Ladoga en el istmo de Karelia, las islas del Golfo de Finlandia, una base en la ciudad finlandesa de Hanko y también territorios al norte en Salia y en la península de Ribachi, que justamente rodeaban la base de los soviéticos en Murmansk. Los soviéticos habían obtenido pequeñas ganancias territoriales. Finlandia había firmado la cesión de territorios a la Unión Soviética. Finlandia había perdido. Pero la pregunta es ¿a qué costo? Los finlandeses habían combatido con medios mucho más limitados, en una época del año que dificultaba enormemente las operaciones logísticas, aprovechando el terreno y las dificultades del mando y la logística soviéticas, y habían propinado golpes extremadamente duros al Ejército Rojo. Para que nos hagamos una idea, se calcula que a lo largo de la Guerra de Invierno, que prácticamente duró poco más de 3 meses, las bajas mortales finlandesas rodean la cifra de 25.000 hombres. Pero las bajas mortales soviéticas fueron más de 100.000. Es decir, se perdieron 100.000 hombres, más los cientos de miles de heridos, movilizados, mordidos por el frío que hubo en el conflicto, para unas pequeñas ganancias territoriales a un país que tenía el 2,5% de la población de la Unión Soviética, con un ejército menos preparado, peor equipado, inferior en número. Había sido calamitoso el desempeño del Ejército Rojo. Por esas pequeñas ganancias territoriales, enfrentando a Finlandia, se había tenido un número de bajas en 3 meses que era inaudito. Esto generó montones de temores en toda la estructura del Estado soviético, porque el Ejército Rojo era considerado una fuerza formidable. No es solo la tradición militar de pensar en el ejército ruso, sino también pensar que el Ejército Rojo, el ejército de un país socialista que ha construido el socialismo, como lo planteaba Stalin, que ha superado el capitalismo y que pelea contra un país atrasado del mundo del decadente capitalismo occidental, no había estado a la altura de las circunstancias. Se buscó responsables y se llevó adelante una serie de purgas en el Ejército Rojo. Pero para muchos el principal responsable era el comisario de Asuntos de Defensa, Kliment Voroshilov. Voroshilov tuvo una fuerte discusión con Stalin, que está registrada por Nikita Khrushchev, en la que él mismo acusó a Stalin de ser responsable, debido a las purgas, del desempeño del Ejército Rojo. Stalin terminó destituyendo a Voroshilov del cargo de comisario para la defensa de la Unión Soviética y poniendo en su lugar a Timoshenko, quien planteó que había que tomar lecciones de lo que había ocurrido en Finlandia e intentar imitar las formas de la guerra que practicaban los alemanes, como estaba ocurriendo con la guerra relámpago en Polonia. Que hay que tratar de incorporar esos elementos de la movilidad, de la respuesta ofensiva, entre otras cuestiones. Nikita Khrushchev se mostró sumamente preocupado por esto. Él mismo en sus memorias diría: fueron unos meses horribles, desde el punto de vista de nuestras pérdidas como de la perspectiva a largo plazo. Entre los líderes soviéticos se fue imponiendo el sentimiento de alarma. Era como si el halo de invencibilidad que rodeaba al Ejército Rojo se estuviera apagando. Si no somos capaces de lidiar con los finlandeses, y obviamente en Hitler tenemos un enemigo mucho más poderoso, ¿cómo demonios nos vamos a enfrentar a este?
Y ahí estaba el punto. Hitler había conquistado la totalidad de los territorios que se había propuesto en Polonia en un mes. Había aplastado el ejército polaco, que era parte de su visión del Lebensraum. Una visión que venía sosteniendo al menos hace 2 décadas. Hitler concebía que la conquista de la Unión Soviética era un objetivo inevitable del Tercer Reich. Y el desempeño del Ejército Rojo en Finlandia era una demostración de las posibilidades reales que había. Igual, Ries cita una carta que le envía a Mussolini, hay que decirlo, en el que Hitler se muestra contemplativo ante las dificultades que suponía llevar adelante una guerra en el invierno. Y él mismo va a tomar lecciones de esto. Él no va a empezar su guerra en el invierno. Y se va a preparar con todo lo que hace falta para liberar unas condiciones, una guerra en las condiciones climáticas, que suponía un escenario como el del norte de Europa o el Báltico. Hitler toma lecciones de todo esto y mira el desempeño del Ejército Rojo como una demostración de que la Unión Soviética podía ser conquistada. Lo mismo va a plantear Goebbels. Pero además, y un detalle al que no se le suele hacer mucho hincapié, Hitler va a ver en los finlandeses a unos muy posibles aliados en la guerra contra la Unión Soviética. Porque este país, que había resistido al Ejército Rojo y que ocupaba una posición estratégica de cara a Leningrado y Murmansk, puede ser un gran aliado para la Wehrmacht y las SS en caso de ir a una guerra contra la Unión Soviética. Y así lo será. Como mencionamos en el video que hicimos en su momento por los 80 años del fin del sitio de Leningrado, Leningrado fue sitiada por fuerzas alemanas con apoyo de fuerzas finlandesas. Pero eso por ahora tenía que esperar. Porque Hitler tenía otros planes en mente. Hitler tenía que plantear la conquista de Europa. Para eso había que invadir primero Polonia y segundo Francia. Bueno, espero os haya gustado el video del día de hoy. Este también nos quedó, no sé si corto, bueno, acostúmbrense, 1 hora y media no está mal para una transmisión. Vamos a dejar acá con el fin de la Guerra de Invierno. La Guerra de Invierno como tal y como pueden ver llamó mucho la atención de los contemporáneos que consideraron que la derrota o la victoria pírrica del Ejército Rojo y las duras condiciones que enfrentó era una señal de alarma, pero también una señal para celebrar incluso en los países occidentales la gallardía y el heroísmo del pueblo finlandés. Por lo demás, esto sería una muestra de que el Ejército Rojo necesitaba llevar adelante cambios rápidos si quería enfrentarse a una guerra contra la Alemania nazi. Esto ya aparecía en otros escenarios. Por lo pronto, alguien acaba de poner, ¿todo este video fue solo para decir segundo Francia? No, yo no sería capaz. Pero por lo pronto, vamos a ver que esto le va a dar alas también a Hitler para plantearse la conquista de la Unión Soviética. Si les gustó, este video y si les gusta lo que hace su servidor, no olviden ponerle like a este video y así le rendimos culto al dios del algoritmo. No olviden cuando termine que pueden comentar y seguir apoyando a que este video sea visto por otras personas. Pueden compartirlo, pueden seguirme en mis redes sociales, en el profe Borda en Instagram, pueden suscribirse a este canal si no lo han hecho. Sobre todo los que están recién llegando con la temática de la Segunda Guerra Mundial. Y si quieren apoyar este canal y consideran que es necesario que exista, no olviden que pueden hacer sus aportes, pueden hacerse miembros de este canal y así a veces tienen acceso a contenido adelantado o a acceso adelantado a contenido o acceso a contenido de archivo. También pueden hacer aportes a través del alias El Profe Borda si está en Argentina o a la cuenta de PayPal El Profe Borda si está en el exterior. Pueden dejar un super like acá mismo y lo demás. Lo importante es que si les gusta y consideran que lo que uno hace es valioso, apoyen como puedan.
Un like ayuda un montón, un comentario ayuda más. Y si quieren apoyar y financiar para que podamos seguir dedicando tiempo, para que podamos tener videos cortos editados en el medio y demás, todo es bienvenido. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. Si existe la posibilidad, vamos a hacer otro video, otra transmisión estos días. Y si no, nos vemos en 2 semanas. Pero a su vez, ya hay contenido programado para los días en el medio, cortito, para que puedan disfrutar. Por lo pronto, nos vemos próximamente. Así que muchas gracias. La próxima vez que tengamos transmisión, vamos a hablar de la batalla de Francia. Así que hasta la próxima.